Y muy contentos también de que hayan aceptado la invitación. Yo creo que es muy importante, como lo comentamos con la Vero siempre, de tener este feedback finalmente en el fondo con los estudiantes, con ustedes, de cruzar este tipo de dinámicas de trabajo, especialmente porque el punto de inflexión siempre tiene que ver con esta postura de cómo los estudiantes generan esta dinámica de autonomía permanente y el campo de decisiones que tiene que ver. A partir de las preguntas que ustedes hicieron, ¿no? ¿Qué es lo que era? ¿Están con una temática o no? ¿Qué temáticas eran? ¿Si eran muy abiertos o no? Así que bueno, ahí nos vamos a encontrar hoy día con estas sorpresas, ¿ya? Para mí, siempre lo digo, para mí los estudiantes son los Reyes Magos. Así porque es. traen unos regalos así en medio de la noche, sin que tú hagas nada, siempre es una maravilla. Los días de entrega son como la Navidad. Sí, qué cosas increíbles. Me llenan de alegría. Tenéis razón, tenéis razón. Así que bien, pues, total. Pero entonces partimos. Yo creo, bueno, está también Juan Pablo, que es el director de Campus Creativo. Déjame, o sea que... Lo vimos por ahí con sus patillas. ¿Cómo estás? Bien, ¿y tú? Aquí estamos, luchando. Qué bien, qué bien. Oye, qué bonito momento. Qué bonito momento. Sí, no, pero... Oye, dale, por favor. Yo creo que los alumnos están ansiosos de... Sí. Estamos como en Valparaíso, que sepan que hemos iniciado la cuarentena como anteayer, así que esto parece como un desierto, y además está lloviendo toda la semana, así que, bueno, en fin, estamos como en climas un poco apocalípticos, pero también los estudiantes estaban como muy emocionados con que les escucháis pues, sus proyectos, así que tratamos si queréis y veamos si no se corta la conexión. Bueno, José, como es tan ordenado, ya había mandado todo el programa, el resumen, el previo, todo, ¿no? Entonces, vamos a tenernos a eso. En principio, esta es ya corrígeme, José, creo que es la tercera o cuarta sesión. La tercera sesión. Tercera sesión, y bueno, nos acompañaron Pedro Hernández, Gonzalo Valiente, Grupo Toma, bueno, un montón de personas como de distintos continentes que estamos aquí como en este encuentro virtual. Y bueno, la dinámica que siempre hacemos es, introducimos un poco el curso así muy brevemente, os introducimos a vosotros y partimos que los estudiantes ocupen el máximo tiempo de la sesión. Así que eso, José, si quieres partir contándolo laboratoriamente. Bacán. Creo que tiene que ver en el fondo con una reflexión. Para nosotros es muy importante que estén ustedes, que esté Rocío, que esté Alberto. Significa que hay una red que no solamente es de afectos, sino que efectivamente hay puntos críticos en el cual, por lo menos desde el marco de la educación y la arquitectura y su pedagogía crítica, hace siempre una manera o trata de construir una forma de interrogar procesos que son de repente muy hegemónicos, con un campo de subjetividades que nos permitan hablar de una diversidad. Siempre se dice que la alteridad, que la diversidad y pero otra cosa es en el aula, ¿no? Otra cosa es lo que pasa adentro, que es la relación entre el docente y el estudiante, ¿no? Y también con la inflexión. Entonces, es muy importante desde ese punto de vista esta inflexión crítica que genera finalmente estas prácticas críticas en el aula, porque al final del día, todo el campo de subjetividades, como bien comentaba Alberto, es de esa díada, ¿no es cierto?, del docente o la docente, en este caso con él o la estudiante. Entonces, para nosotros es muy importante tenerlo a Rocío y a Alberto, como también, como bien dijo la Verónica, ¿no es cierto?, a Gonzalo Valiente, Pedro Hernández, Leandro Capeto, a la Claudia, a la Claudia González, a la María José Larrondo, estuvo Nahuel Quiroga, estuvo Igor Trajalofi, o sea, han estado distintas personas con los estudiantes de anteproyecto y con los estudiantes de título, y para el próximo lunes vamos a tener a la Achu, va a estar la Achu Amán, va a estar la Alejandra Celedón, y va a estar la Dani Negra cerrando título, así que va a ser muy interesante. Y a su vez también tenemos
este equipo de docentes que nos pone también muy contentos que nos acompañe, que Enrique Vial junto con Oscar Aceves, que son los profesores de asesoría urbana, ¿no es cierto?, y de memoria proyectual, que son los que también le dan el input, ¿no?, los que también construyen una base básica. Me tomé estos minutitos porque como es el cierre de anteproyecto, de estas jornadas tipo pecha cucha, era para agradecerles. Así que bueno, las prácticas críticas están abiertas para la sesión final de hoy día. Así que, Vero, démosle. Vale. Bueno, sí, eso, en resumen, como que lo que hemos hecho, aunque nos ha costado un poco este semestre, la idea era que tanto los estudiantes de José como los míos, como otros, pues hacíamos una especie como de juntas de salón, algo así, ¿no? Como que todas las semanas nos juntábamos en el salón de Campus Creativo, que no sé si Alberto estuvo, bueno, pero que tiene una especie de pasto artificial y mesitas, entonces ahí como que da un poco pie a tomarse un café y estar todos así como viendo los proyectos, pero claro, con lo de la pandemia, pues esto pues solo dio para 2 sesiones, pero lo estamos supliendo con las sesiones estas virtuales. Así que para no alargar más, si os parece, voy a partir introduciendo la bio para quienes nos están escuchando, y bueno, yo parto por Rocío y así, y no, pues de que cuenta Alberto. Bueno, Rocío, para ponerlos en contexto, es cofundadora de Enorme Estudio, que es una oficina de arquitectura que cuenta con su socio Carmelo Rodríguez. Actualmente Rocío además es profesora asociada en el Máster de Experiencia de Usuario e Innovación de la IE Business School, profesora en IE de Madrid y también profesora invitada en Umea School of Architecture en Suecia. Además ha sido recientemente galardonada, felicitaciones Rocío, con el premio 40 Under 40 Awards, que reconoce a los 40 mejores jóvenes arquitectos y diseñadores de Europa durante este año, organizado por el European Center for Architecture and Design at Urban Studies y Chicago Ateneo. Bueno, súper largo. Su trabajo ha sido expuesto en la Muestra Internacional de Arquitectura de la Bienal, también en la Bienal de Arquitectura y Urbanismo Española, en el MoMA, Oslo Architecture Trienal, Furi Salón, entre otros. Y bueno, Rocío también es destacar que es autora de proyectos premiados, que quizá esos después los podáis buscar en internet, en su página web de Enorme Estudio, como Teruelcilla, Centro de Ocio Joven, Home Back Home, Urban Spa o From Olympic Games to Urban Games. Luego pues podéis ahí espiar un poco en la web. Y también colabora con instituciones culturales y artísticas como Manifiesta Bienal, Storefront for Architecture New York, Media Lab Prado Madrid, Lycée Francés, Centro Kerbosan, bueno, entre otros. Así que como veis, aprovechad hoy día los comentarios de Rocío, que seguro que son súper aportativos. Y ahora José iba a presentar a Alberto. Sí, eso. Don Alberto Roncares de Bella, ¿no? Así como va a ir bailando un rato. Es de Madrid y es del 79. O sea, él es más chico que mi hermano. ¿No? Pero es artista visual de profesión, y así como activista urbano y DJ aficionado. Eso todavía no lo puedo comprobar, pero le creo a Alberto. Dice, es fundador del colectivo con el que se han realizado más de 100 proyectos de arte público en los 5 continentes. Y ahí yo quiero mencionar algo. Yo me acuerdo que el cruce que tuve con Alberto fue en estos proyectos de SEASEX, en el antiguo SEASEX, cuando existía SEASEX, cuando estaba en el fondo RUS, ¿no? Estos residuos urbanos sólidos, donde hicieron una bajada en distintas partes también de ciudades acá en Latinoamérica. Desde el 2017 son parte del Social Design Circle de la Fundación Carrie Stone y es profesor asociado en el Departamento de Proyectos de la ETSAM, de la ETSA de Madrid, donde dirige el taller de espacios públicos informales. También cabe decir que nos parece muy importante también que esté Alberto, especialmente también por la cabida disciplinar que tiene, especialmente en el fondo en estas díadas que generan esto entre los docentes y los estudiantes, y que habla directamente de este campo de prácticas críticas en el aula. Así que bienvenido, Alberto, en la sesión de hoy día. Sí. Entonces ahora presentamos Rocío y yo presentamos a Pepe y a Verónica. Mira, no se nos había ocurrido, ¿eh? No se nos había ocurrido, pero en una de esas puede ser, ¿eh? Sería buenísimo. Puede ser. Está muy bien, dale. Ya, Vero. Ya,
Bueno, y eso, si os parece, comentamos y después ya, pues, si da tiempo, después de las explicaciones de los estudiantes, pues nos ponemos así a cotillar un poco en general de la vida, ¿no? Pero para cumplir un poco el horario y ya que ahora ya tenemos como 23 asistentes, así que saludar a todos y tenemos un bloque de 2 estudiantes y 2 estudiantes, porque ha habido una semi-baja por problemas de conexión, pero José me acababa de enviar el programa. Sí. A ver. El grupo 1 partiría Sergio, ¿cierto? Después Sí. seguiría Eva, después vienen los comentarios de Rocío y Alberto. El equipo 2 presentaría Gabriel y Javiera, ¿no? Lamentablemente Jimena, por problemas de conexión, no nos puede acompañar. Cerraría después los comentarios de Alberto y Rocío y después hacemos la reunión total, ¿no? Donde estamos todos quienes hemos llevado este proceso. Es un poquito resumen de eso. Sí. Ya, genial. Pues entonces, según el programa, le toca a Sergio. Bueno, contaros, ya sabéis, ya creo que José os puso súper en contexto con un montón de información, pero para que sepáis el timing, en cuanto a modelo PFC, sería como estamos así como en la etapa final del primer semestre, digamos, les queda como otro semestre más para llegar como a título, ¿no? Eso, así que estamos ahí en el Ecuador casi. Sergio. Hola, profe. ¿Estás Hola por ahí? a todos. Sí, aquí estoy. Hola. Bien. Bueno, Sergio, te toca partir. ¿Sí? Hoy día tienes una meta fundamental que es partir. Y ya sabes que el tiempo de presentación es en torno a 10 minutos. Y creo que todos sois presentadores. Si no, espérate que te voy a poner un momento. Vale, creo que ahora sí. puedes compartir todo. Ya. Ya. Ahora voy a empezar. ¿Le aparece mi pantalla? Sí. Ahora sí. Ya. Como temática general, abordo el ecosistema hídrico presente en la cuenca de la Aconcagua. Bueno, ¿qué es un ecosistema? Es el conjunto de especies de un área determinada que interactúan entre ellas y con su ambiente abiótico, que son los componentes químicos y físicos sin vida del medio ambiente, que afectan a los organismos vivos y al funcionamiento natural, mediante procesos como la depredación, el parasitismo, la competencia y la simbiosis. Simbiosis es el proceso que beneficia a ambas partes. Bueno, los tipos de agua presentes en la cuenca de la Aconcagua. Para poder entender el funcionamiento hídrico, primero hay que entender el territorio. Bueno, el territorio se compone desde desde el océano, la cordillera de la costa, y en su parte más alta, la cordillera de los Andes. Bueno, en este ejercicio tuve que hacer 2 cortes que me permitieran mostrar mejor los tipos de agua. Bueno, para partir, en los valles de la cuenca están los suelos, existen 2 tipos de suelos. Un suelo que tiene directa relación con la cercanía al mar y otro que tiene presencia en todos los valles. Bueno, estos 2 tipos de suelos. Los inceptisoles, que están situados preferentemente cercanos a la costa, son suelos que se desarrollaron de desarrollo incipiente que forman inclusiones en toda la quinta región. Generalmente son derivados de terrazas marinas altas y de relieve plano ligeramente inclinado. Los mollisoles, que es el resto del suelo que se encuentra en toda la cuenca, en el Valle Central. Se crearon principalmente por suelos aluviales, que comprende toda la región de Valparaíso. Bueno, alcanzan un desarrollo moderado y cabe mencionar que en estos suelos se desarrolla la mayor parte de la agricultura que está presente en la cuenca. Bueno, ahora entrando a los primeros tipos de agua, existen las aguas superficiales, que en su inicio, está el río principal, que es el río Concagua, que nace desde el río Putaendo, más arriba el río Colorado y el río Juncal,
y se abastece a lo largo por distintos esteros que complementan el caudal del río. Administrativamente se divide en 4 secciones, bueno, acá la primera, segunda, la tercera y ya la cuarta, que sería cercana a la desembocadura. Bueno, este agua que está de los caudales da paso a que se forme el agua subterránea, que preferentemente están ubicados en los valles en los valles de la cuenca. Administrativamente se dividen en 9 acuíferos. También están las aguas atmosféricas, que se depositan en la cordillera de la costa. Estas se desplazan por los vientos predominantes y se depositan, bueno, acá como está marcado, estos son los depósitos principales de las aguas atmosféricas que se desplazan por los vientos predominantes de la cuenca. Aproximadamente se depositan entre los 500 y 700 metros de altura sobre el nivel del mar, y su entrada es desde el océano. Bajo un estudio de las distintas, o sea, acá en la cordillera de la costa se da un fenómeno que la humedad ambiental, la media o su nivel como promedio es del 86%, que en el momento que alcanza el 100% se produce el rocío o el agua que ya se cae en la superficie, y esto solo sucede en Quillota Calera. Si nos vamos más hacia el interior, cercano a la cordillera de los Andes, que posee una mayor altura, baja la humedad ambiental al 60%. Bueno, para entender el ecosistema también es necesario tener conocimiento de los actores hídricos que están presentes. El primero y más importante es la agricultura, que se basa en sí en la agricultura de exportación, que principalmente se ubica en los valles y sectores precordilleranos de la cuenca de la Concagua. En este caso puse 2 ejemplos, como es la agricultura presente en Quillota y hacia más al interior, que es los Andes, que es un lugar, los Andes, que posee mayor cantidad de agricultura y por ende un mayor nivel de ocupación de agua, que llega hasta los 133.000 metros cúbicos anuales, y en el caso de Quillota a los 96.000 metros cúbicos anuales. Otro importante actor hídrico, y en segundo lugar se encuentra la minería. Se destaca en la extracción de cobre y piedra caliza. Bueno, el cobre, existe una sola refinería de cobre localizada en la cuenca y el resto se lleva hacia el sector de Ventanas. Y la piedra caliza, que se extrae también en la cuenca, se procesa en el sector o la ciudad de Calera. Bueno, acá el gasto hídrico en general de la minería en la cuenca llega a los 39.000 metros cúbicos anuales. Y en tercer lugar se encuentran los asentamientos humanos, que corresponden a ciudades, comunas o pequeños poblados rurales, donde quise integrar un imaginario de ciudad a esta cartografía, que en el caso de Quillota destaca un desarrollo más inmobiliario. En el caso de Limache, el metro, que es muy característico, y las edificaciones un poco, por así decirlo, más antiguas que en comparación de Quillota, que es como una ciudad mucho más nueva, y Yayay, un poblado mucho más pequeño, que el imaginario es como de un pueblo, por así decirlo. Bueno, y en cuarto y último lugar como actor hídrico está la industria, que se podría dividir en 2 tipos. La que depende del suministro urbano y la que tiene abastecimiento propio. Ejemplos de esto es, la que tiene abastecimiento propio, distintas hidroeléctricas que se encuentran 4 en la cuenca, la cual tiene un uso hídrico de 8 metros cúbicos por segundo, y la industria que depende del suministro de la ciudad, que alcanza a 54.000 metros cúbicos al año.
Bueno, así se visualizaría la cartografía completa de los tipos de agua y sus distintos actores que se encuentran en la cuenca de la Aconcagua, entendiendo que todos los tipos de agua funcionan en conjunto, que desde el cauce principal nace de los deshielos cordilleranos y se complementa con esteros que nacen del agua atmosférica, y a la vez este cauce principal alimenta los acuíferos subterráneos de la cuenca. Bueno, un mapa de relaciones conformado por nodos, que en primer lugar se encuentra, bueno, el ecosistema hídrico y sus 3 tipos de agua, un ecosistema natural autóctono de la zona, las políticas de conservación ambiental que existen, el cruce con... Ah, se me cerró. Bueno, el cruce con la economía de la cuenca de la Aconcagua y sus actividades económicas principales y sus principales actores hídricos, como mencionamos anteriormente. En la minería, el suelo utilizado por la minería corresponde al 0,1% de la cuenca, la agricultura, el principal actor hídrico, al 12% de los suelos de la cuenca, y los asentamientos humanos, que corresponden al 0,8% de la cuenca. Bueno, ecosistema hídrico. Bueno, existen los distintos tipos de aguas superficiales, que ya sean como tranques, esteros o las distintas secciones del río Aconcagua, donde acá destaco estas imágenes porque fue una foto del 15 de enero del 2020 de la primera sección, cómo va el río en comparación a cómo llega a la tercera y cuarta sección. También están las aguas atmosféricas, que coloqué esta imagen, que provenientes de las corrientes del océano, que alcanzan a entrar hacia Calera, Quillota, y en tercer lugar las aguas subterráneas, de cómo el río abastece, de cómo éstas se abastecen del caudal del río. En segundo lugar están los principales actores hídricos, donde, bueno, la industria, existe la industria que depende del suministro de agua de la ciudad, y distintas industrias como la refinería Concón, plantas hidroeléctricas, planta cemento Melón o fundición Los Chagres, que tienen su propio suministro ya sea del río o pozos artificiales. La minería, que principalmente, como lo dije antes, está la extracción de piedra caliza y cobre mineral. La agricultura, que está el mediano y pequeño agricultor y estos macrocultivos que se apoderan de los cerros. Y también los asentamientos humanos, que dependen del suministro de agua para ya el uso diario, pequeñas industrias que están dentro de la ciudad, conservación de áreas verdes o lugares de recreación. En tercer lugar, se cruza con el ecosistema autóctono natural de la cuenca, donde destaca presencia de fauna como distintos tipos de aves o mamíferos. La flora, que hacia el sector llevado de la costa existe un bosque esclerófilo costero que vive solo de las aguas atmosféricas del ambiente. También en el valle central, o medio por así decirlo, un matorral espiroso de la serranía, que comprende variadas especies de fauna. Y hacia más el interior, los Andes, un matorral esclerófilo andino, que tiene como característica que distintos frutos pequeños que produce ese tipo de flora. Bueno, y los dos tipos de suelo, que son los inceptisoles y mollisoles, que expliqué anteriormente. Bueno, en el tema de políticas de conservación ambiental, existen distintos parques nacionales, monumentos naturales, santuarios de la naturaleza, reservas nacionales y áreas protegidas privadas. Bueno, destaca como parque nacional La Campana, como monumento el humedal que existe en Concón, como santuario de la naturaleza el ciprés, Serranía del Ciprés en San Felipe, y como reserva nacional, Reserva Río Blanco,
que se encuentra hacia el interior de San Felipe también. Principalmente me llama la atención lo de las áreas protegidas privadas, porque es lo que quiero abordar, que son espacios naturales que se encuentran bajo protección legal, cuya gestión está sometida a un manejo sustentable que permite cumplir los objetivos del patrimonio natural. Y también en la parte de economía, entender que la economía de la cuenca es el 10,2% del PIB nacional, donde destaca la agricultura por sobre la otra, que la agricultura que solo existe acá en la cuenca de la Concagua es el 74% de la región, haciendo énfasis en la producción de uva, damasco y palta, que la palta corresponde al 42% de la producción de la cuenca que se exporta hacia el comercio exterior. La minería, que corresponde al 17% del PIB de la Concagua y que cuenta Codelco con extracción hacia los lugares como los Andes, bueno, y también la industria, que es el 5% del PIB que presenta la cuenca y que cuenta con diversas industrias del suministro y otras que están con su suministro propio de agua. Bueno, y a modo de algo que complementa y engloba toda esta información, se está desarrollando un estudio para un plan de implementación de una norma secundaria de calidad ambiental, que estudia y quiere generar límites normativos para mantener vivos los servicios ecosistémicos presentes. Y esta evaluación considera 3 elementos o 3 factores: identificación de servicios ecosistémicos, valoración económica del bienestar y la disposición a pagar por la implementación de estos servicios. Bueno, como entrando en una temática más concreta y abordando un tipo de agua, está el agua atmosférica y los macrocultivos, bueno, agrícolas, donde acá se puede ver como el agua, cómo queda encerrada en la cordillera de la costa, y esta, con los vientos predominantes, se plasman distintos cerros presentes en estos lugares. Aquí otra imagen de cómo se ve durante el día y cómo están estos macrocultivos apoderándose de los cerros, provocando una mayor sequía, que el clima cambie a ser un clima más desértico y no prestando servicios ecosistémicos tan potentes como los presta la flora autóctona de la cuenca. Acá se ve cómo la agricultura en otro sector acá en Quillota se está apoderando de los cerros y cada vez depreda más estos ecosistemas que están presentes. Acá otro ejemplo. Bueno, esta imagen es de hace 3 años, aproximadamente como 4 años, y se ve el cambio, y esta es de este año. Entonces se ve el cambio de cómo está evolucionando, ya sea por un tema tanto el calentamiento global y cómo el calentamiento global se ve aumentado por los macrocultivos que presenta esta zona, hace 4 años y este año. Entonces, la idea es poder generar un cordón hídrico sostenible. Bueno, este cordón hídrico sostenible es que sea una restricción para macrocultivos agrícolas e instalaciones industriales en un rango de altura entre 500 y 700 metros sobre el nivel del mar, donde se deposita el agua atmosférica en la cordillera de la costa dentro de la cuenca de la Concagua. Al generar esta restricción, permite que los ecosistemas que viven de esta agua sigan funcionando, prestando servicios ambientales a la ciudad, donde la flora autóctona pueda captar el agua del ambiente, utilizando una baja cantidad de agua para su funcionamiento, y que el agua alcance para dar vida a los distintos cauces que descienden desde las alturas de los cerros, y que a la vez permitan poder generar programas arquitectónicos que funcionen bajo la utilización de este tipo de agua. Bueno, aquí como ejemplo tenía 3 videos, pero no sé cómo andaremos en el tiempo. Bueno, voy a mostrar.
Bueno, se quedó medio trabado el video, pero ahí apareció. Esta era la imagen que mostraba de hace 4 años y cómo evolucionó el lugar a ser un sector más desértico por la depredación, tanto ya sea de la agricultura que va subiendo hacia estos lugares, y bueno, cómo la depredación de los macrocultivos afecta también, más que al lugar, al ambiente, a transformarlo en zonas más desérticas, debido a la gran cantidad de agua que se ocupa la cuenca para estos cultivos. Ya. Estamos. Voy a dejar de compartir. Estamos entonces. Ya. Gracias, Sergio. Bueno, si os parece, si os parece, pasamos a Eva directamente y después, así como ya empezamos a compartir este primer bloque. Sí, dale con la Eva, al igual Hola. que Sergio. Ah, estás por ahí, sí, genial. Sí. Eva, estás como presentadora, creo. Sí. Ya, perfecto. Vale, Eva, al igual que Sergio, la temática que está tratando este año son temáticas como de problemáticas ambientales, así que ahí vamos a ver cómo el abordaje, digamos, autónomo de cada uno, ¿no? Porque son proyectos bien distintos. Así que Eva, cuando quieras, igual que Sergio, procura ocupar 10 minutos, un máximo 15. Les pido que si se me corta la voz me avisen, mi internet no es muy bueno, estoy muy lejos, así que eso. Voy a partir ahora. Sí, no te preocupes. Esto, compartir. Sí, tú tienes que mencionar que estás en una de las ciudades más al sur de Chile en este momento. Sí, exacto. Muy lejos. No está en Ya, Valparaíso. Suerte, Eva. ¿se ve? Sí. Voy a partir con el video que creo que José les mandó. Sí. Así que, a modo de introducción. A ver. No se escucha todavía. ¿Ahí? No se escucha, parece que de pronto al compartir le diste a compartir audio. A ver ahí. A ver, no. Espera. Ahora creo que le bajaste al máximo. Ah, ya, ahí está. No se escucha, Eva. ¿No? Qué extraño. No sé cómo hacer para que se escuche. Me ocurre que si quieres, puedes dejar de compartir y volver a darle a compartir y activar la casilla de compartir audio. De pronto sea eso. A ver, voy a dejar de compartir. Ya no entiendo cómo la vez pasada no funcionó. A ver ahora. Es como el Atari. Es muy viejo el Atari. Sí. Se escucha pero bajito. Si le subes volumen a tu compu, de pronto ahí sí lo escuchamos, Eva, porque sí que se escucha pero bajito. Dale. Ahí sí. Ahora sí. Súper. Ya, voy a partir desde el comienzo, la última vez. Ya, dale al máximo volumen y ahí se escucha. Bacán. Increíble, Coyhaique la superó. Durante el año pasado, la capital de la región de Aysén tuvo un promedio de contaminación del aire equivalente a 3 emergencias durante todo el 2015. La calefacción a leña es la responsable del 90% de las emisiones contaminantes de esta región. Con esta información nos vamos a una pausa y ya volvemos a Portavoz.
Ya, ahora voy a partir con mi diagrama. Se fue la pantalla, parece. A ver, ventana aplicación, aquí está. Ya. ¿Se escucha bien? Se escucha perfecto, Eva. Perfecto. Sí, muy bien. Ok, bueno, como apareció en el video, en mi caso se trata de la ciudad de Coyhaique, la cual a través de los últimos años ha presentado una crisis climática súper importante para sus habitantes, grave, y me gustaría entonces empezar para que podamos entender mejor cómo es que esta pequeña ciudad de 55.000 habitantes ha llegado a compartir posición de contaminación con grandes urbes de Latinoamérica. Para empezar, me gustaría entender que Coyhaique fue colonizada en el año 1920 por migraciones tanto de Argentina como de la isla de Chiloé. Esto benefició, por un lado, la migración argentina, el desarrollo de una industria ganadera, y por otro lado, las migraciones de la isla de Chiloé impulsaron el desarrollo de la industria pesquera, que finalmente eso demarca un poco la cultura de la región, la herencia cultural de la región. Una de las cosas interesantes es que el método para poder colonizar y poder abrir campos fue quemando los campos. Partió como una quema autorizada por el gobierno, pero este incendio se descontroló y fue el incendio forestal más grande de la historia de Chile, que duró 20 años. Esto, debido a débiles políticas de conservación de especies nativas, hizo que quemaran el 50% de las praderas naturales, quemando especies como la linga y el ñire. Luego la ciudad de Coyhaique, a raíz del desarrollo ganadero y pesquero, empezó a ganar popularidad la migración hacia la ciudad de Coyhaique, donde se desarrolló el sistema público y comercial. Entonces aquí se puede ver un gráfico que entre el año 1929 a la actualidad ha habido un crecimiento exponencial de un 48%. O sea, eso habla de la rapidez con la que la ciudad está creciendo. Entonces, hay que entender dos cosas en cuanto a la vivienda de la ciudad, que partió con una construcción local que utilizaba materialidades que ya no son permitidas porque actualmente son especies que están en peligro de extinción, pero que marcan un antes y un después en la materialidad de las casas. Se utilizaba tejados de alerce, revestimiento de madera, a diferencia de la proliferación de las viviendas servio, que han surgido de manera exponencial a través de los años, son viviendas que cuentan con una techumbre de zinc, revestimiento de PVC, y que yo creo que la mayor problemática es que es el mismo tipo de vivienda para todo el país. O sea, termina siendo como una solución de reclamo publicitario, como reclamo publicitario y no como un motor urbanístico de la ciudad. Esto yo le hago un análisis a la planta propia, o sea, de la casa, y es que la planta de vivienda tipo Serviu, bueno, a pesar de que son escasos metros cuadrados, hay un factor que es lo que yo distingo de una casa de la otra, independiente de los metros cuadrados de la casa, que es el núcleo central. El núcleo central es la vocación familiar, o sea, la que concentra los espacios de roce e interacción. En la casa que estoy analizando, que es mi propia casa, debido a la cuarentena, este núcleo comprende de 4 sitios, a diferencia de una vivienda tipo Serviu que solo comprende un sitio. Y no es precisamente por los metros cuadrados que mi casa comprende 4 espacios y la otra solo comprende 1. Esto se debe a que en mi casa hay un elemento extra que la vivienda tipo Serviu no está contemplado,
que es la cocina a leña. Estos dos elementos, como se puede ver en el video, son los primeros causantes de la contaminación ambiental de la ciudad de Coyhaique. La idea de poder visibilizarlo en el video es entender de que no es un capricho el uso de estos elementos, sino que va más allá, porque estos elementos, aparte de que configuran el hábitat de una cultura heredada, tan arraigada, también demarcan distintos actos dentro de la casa, tal como lo son la cultura de la cocina de leña, el tener la pava para el mate, el control de temperatura, la reunión, y bueno, como se puede ver, estos dos utilizan un único fuente de energía, que es la leña, y que, como ya había mencionado antes, gracias al incendio, quedó mucha leña, como pedazos de leña en los campos, la cual, gracias a permisos de explotación certificados por CONAF, se empezó a comercializar. Popularmente la lenga y el mira. El problema aparece cuando la leña que se vende es leña no certificada, que es una de las más populares, y esta leña contiene un porcentaje mayor al 30% de humedad. Cuando la leña tiene un porcentaje del 30% de humedad, comienza la emisión de efectos invernaderos, que es la gran problemática acá en la ciudad. Acá un poco de estadísticas para que se pueda entender. Dentro de las leñas más consumidas es la de lenga, y aquí aparece un factor interesante en este estudio que encontré de Environmodeling para el CONAMA de la región de Aysén, que el 44% de la gente prefiere utilizar la leña húmeda. ¿Por qué prefieren utilizar la leña húmeda? Porque esta dura más. Y eso significa mejor funcionamiento de los aparatos de calefacción, tanto como la cocina a leña como la estufa a leña. La gente puede identificarla porque la leña seca es más liviana y la otra es mucho más pesada. Aquí hay como un parámetro del consumo residencial de la leña en metros estéreos, o sea, aquí se puede ver que finalmente lo que más se consume es la lenga. Las razones por las cuales se consume, porque la leña calienta más. La verdad es que dentro de los otros factores, el 18%, que es el siguiente que prima, es porque es más económica, y un 21% simplemente por costumbre. O sea, tenemos tres factores: por calefacción, por costumbre, por economía. Los costos, como se ve en el video, de 2 metros cúbicos de leña, el valor va entre los 80.000 pesos. Lo que no significa que precisamente sea más económico que parafina, por ejemplo, pero como ya se puede ver en cuanto a las estadísticas, prima mucho la costumbre y como la eficacia de utilizar la leña. No solo existen estos elementos, también existe la combustión lenta, las chimeneas, la salamandra, las calderas para poder calentar las casas, y todos estos mismos tienen en común que utilizan la leña. Y finalmente, como dato importante, un 67% de la población asume que no cambiaría, o sea, no sustituiría, o sea, la disposición de la gente es primaria a no cambiar el tipo de calefacción. Luego, por otro lado, dentro de las cosas, para poder entender por qué tanto la necesidad de calefacción, es que las condiciones climáticas de la región son bastante ásperas, porque nos encontramos cerca de la estepa patagónica argentina. Entonces, las temperaturas siempre son muy bajas, el promedio en invierno son menos 8 grados, las precipitaciones pueden abundar entre 800 y 1200 metros anuales. La humedad casi nunca se encuentra dentro del confort, ya que fácilmente puede superar el 60% de humedad, y también se pueden registrar vientos de alta intensidad abarcando de los 60 a los 80 metros cuadrados. Estas son cosas, estos 4 factores que son es necesario poder considerarlos al considerar una propuesta de vivienda para evitar la pérdida de temperatura, el ingreso de humedad, la emisión de CO2. Lo que parece curioso es que Coyhaique, en cuanto a su geografía, está rodeado de valles, ríos, y como mencioné, tiene un potencial para la energía eólica.
Entonces, se convierte en una región con como una fuente de recursos naturales energéticos renovables, como lo son la producción de biomasa, estufas a pellet, la hidráulica. Aquí existió el ex proyecto de Hidroaicén con 5 centrales hidroeléctricas que finalmente fue cancelado por intervención privada y política. Y energía eólica, que aquí contamos con el primer parque eólico a escala industrial del país, que cuenta con 5 torres. Y otro de los factores también que podría ser una amenaza para la contaminación de la región es el recorrido a extensas distancias. O sea, para poder recorrer la región sin carreteras, o sea, sin autopistas, las carreteras son bastante ásperas, se necesita la utilización de vehículos. Entonces, el parque vehicular acá, gracias a la llegada de la zona franca, es en un promedio de 5 vehículos por 10 habitantes. O sea, cada 2 habitantes hay un vehículo. Y el problema no es este, sino que también por un factor de ahorro, en cuanto a la diferencia de la gasolina de 95 promedio, que es 900 pesos, el petróleo diésel está casi 300 pesos menos, 648, lo que hace que un 46% utilice motor diésel, un 46% de la población. Y el problema del motor diésel es que este motor contamina 4 veces más que un motor bencinero. Entonces, ya levantada toda la problemática, caemos en cuenta de que la región, hasta la ciudad de Coyhaique, presenta una crisis climática, donde han habido bastantes manifestaciones por parte de los habitantes, como se puede ver acá. Y bueno, ¿qué es esta contaminación? Es la liberación de partículas PM2.5, que es material particulado presente en la atmósfera, que son polvo, cenizas, hollín, partículas metálicas, cemento, polen, y ¿qué produce esto? Esto produce exacerbación de enfermedades tipo respiratorio, bronquitis, dolencias cardiovasculares, que han llevado a la ciudad de Coyhaique a presentar una de las crisis climáticas, o sea, al colapso de la salud pública. Se puede ver en las manifestaciones, el nivel de cáncer también ha aumentado en la región. Y como para ir finalizando, quiero entender que hay 2 factores que me interesan. El primero sería la crisis de la vivienda y lo segundo que sería la crisis de lo doméstico. O sea, la formulación de una vivienda que sea capaz de poder sostener estas necesidades culturales, pero que también pueda presentar una solución para los habitantes. Aquí están escenas del video que demarcan como actos, que es la compra, la descarga, se me fue, acá está, la descarga, el orden, la medida, el elemento, la energía, el alimento, el conducto y el producto. Y este producto precisamente es vivir bajo el humo. Y acá, para finalizar, hay un pequeño gráfico que presenta el promedio de 3 años de la contaminación en los meses más críticos, que van desde abril hasta octubre, donde se presenta en el factor burdeo. Y el factor burdeo es simplemente peligroso para la ciudad de los habitantes. Así que eso sería mi presentación. A ver. Ahí está. Ya. Gracias, Eva. Bueno, ahora queda... ¿Quién quiere? Bueno, damos la palabra a Alberto y Rocío. No sé quién quiere partir. Dale, rock and roll. Vale, te doy. Bueno, o sea, estoy muy impresionada. Espectacular los 2 trabajos de Sergio y Eva de investigación. Pensaba, no sabía que estábamos en la primera etapa y pensaba que iba a haber como quizás más etapa propositiva, pero sé que no habéis entrado en esto todavía. Entonces, bueno, por empezar un poco con Sergio, que la temática me parece como brutal. Justo cuando estabas enseñando, Sergio, como todas estas, como la primera axonométrica, ¿no? En la que se iban viendo cómo se superponían
los distintos tipos de aguas, ¿no? Las atmosféricas, las subterráneas, y luego pues los diagramas que ha sido, los que ha sido pues esto, comentándonos un poco los actores que tomaban juego, ¿no? en la generación de estos ecosistemas en torno al agua. Me parecía que estaba muy bien descrito y súper específico. Quizás lo que he echado en falta es ver un poco cómo se cruzan los datos, ¿no? O sea, nos has mostrado como todo el rato la información por separado, cada familia, ¿no? Pues los actores, las especies, y en todo esto tenías mucha información, pero creo que podría ser bonito como generar unos mapas, pueden ser muy sencillos, ¿no? Pero en los que se cruza la información, ¿no? Y yo haría unos mapas en planta, porque ahí ves como muy claramente, por ejemplo, pues si tienen que ver las aguas atmosféricas con la posición de las, no sé, de las industrias o de las áreas de población, o qué relación tienen las especies de las que estabas hablando con los tipos de aguas, ¿no? Entonces, creo que haría mucho como generar unos documentos más territoriales, simplemente a lo mejor con manchas de colores, ¿no? Pero que te permitan sacar un poco, cruzar esa información y sacar algunas pues conclusiones sobre la conexión entre cada elemento. Luego también me parecería como muy bonito, no sé si justo en la Aconcagua el clima es todo el año como similar, pero seguramente hay como condicionantes estacionales en los que varía, ¿no? A lo largo del año seguramente tendrás como cambios, y yo creo que eso sería bonito también como tenerlo en cuenta, porque al igual que las estaciones cambian, pues seguramente tu intervención cambiará, la imagen como la intervención de paisaje de tu proyecto también seguramente tendrá que ver con eso, ¿no? Entonces, introduciría esto, ¿no? Como las estaciones como parámetro. Y luego no me ha quedado muy claro cuando hablabas de las áreas protegidas, que te ibas a centrar en las áreas protegidas privadas, ¿verdad? Sí. Como digamos que como área específica, ¿actualmente están ya protegidas? O sea, existe una normativa que protege las áreas privadas, pero la mayoría no está protegida, porque se está utilizando para seguir plantando los cerros con macrocultivos, ya sea tanto de palta o de otros cultivos que se dan acá en la zona. Pero no están declaradas como zonas protegidas, pero existe una normativa que las podría proteger. Ah, ok. No, porque como al final, o sea, como consejo por haber en otras ocasiones como trabajado desde el ámbito territorial tan vasto, como que haría mucho hincapié, intentaría detectar como las zonas más vulnerables, más delicadas, porque al final, bueno, pues son temas tan pues vastos y complejos, que muchas veces cuando vamos, yo ya estoy pensando como en el siguiente paso tuyo, ¿no, Sergio? Como cuando empieces como a meterte ahí en harina de qué voy a proponer, cuál es mi intervención o cuál es mi no intervención, ¿no? Pero como que sería muy sensible a detectar como las áreas como más frágiles, más vulnerables, que seguramente en esos anillos que has detectado, ¿no? Que empiezan a avanzar y a colonizar la montaña protegida, seguramente hay como puntos muy estratégicos que son más vulnerables, pues porque las especies se concentran más, hay más especies, o no sé, hay más riqueza de ecosistémica, no sé. Como intentaría hacer como zooms para tener como información más específica también. Y nada más, o sea, súper enhorabuena. Luego, me ha gustado muchísimo los temas, es que son brutales los dos. Y luego Eva, bueno, no sé, es que me ha gustado mucho como tu aproximación a la investigación, que empiezas hablando como del clima y de la, no sé, como del efecto climático en una zona como urbana, y terminas como explicándonos que todo esto es consecuencia de un acto como súper doméstico, que es el elono de leña, ¿no? Al principio quizás
yo había pensado como que el horno de leña lo estabas planteando como una alternativa más sostenible y me ha sorprendido que en realidad no. O sea, que en realidad como plantear estos sistemas como de gestión energética doméstica, ¿no? De forma individual, pues parece que justo pues es mucho más perjudicial. Me ha sorprendido muchísimo. Me gusta mucho el panel que has hecho porque ayuda, a mí al menos me ha ayudado mucho a conectar como las ideas, ¿no? A diferencia un poco de Sergio, que sí que planteaba como los temas un poco, creo, desde mi punto de vista, un poco más independientes, tú sí has dado ese paso de conectarlos. Y no sé, se me surge la duda un poco de, claro, que parece que todos intentando calentar nuestras casas de forma individual, pues es un esfuerzo brutal, ¿no? Y que supongo que estarás pensando como en sistemas como más cooperativos quizás, o no sé cuáles son las alternativas a este problema tan de base, ¿no? De cómo funciona la ciudad y que al final las personas tenemos que calentar y estar confortables en las casas, ¿no? Pues que entiendo que no sé si las soluciones serán centrales eléctricas, pero quizás sí también como sistemas como más cooperativos en los que haya como asociaciones entre barrios o zonas, ¿no? De viviendas que puedan, no sé, pues que puedan hacer más eficiente a lo mejor la gestión de tanto de la leña como de la energía. Y básicamente es esto, me parece como muy, muy, muy alucinante y la verdad es que me gustaría estar en el próximo paso, ¿no? Que es cuando ya empiezas como a proponer. Yo, por ejemplo, siempre intento como que la propuesta no sea como algo que viene muy, muy después del análisis. O sea, que aunque sean como simplemente intuiciones, como que a la vez que estás analizando siempre tengas como dibujos, croquis de cosas que ya te vas imaginando, porque si no, muchas veces cuando tienes mucha información te vuelves loco y después proponer es muy difícil, ¿no? Porque la información es tan compleja y tienes tantos datos que después proponer algo que lo solucione es como, wow, es imposible, ¿no? Entonces, bueno, sí, como ir quitando el miedo a la propuesta y empezar pronto, enseguida, cuanto antes, a tener vuestros dibujos y pequeñas aproximaciones, ¿no? Gracias. Vamos a cobrar la palabra a la Rocío. Está muy bien. Está muy bien. Hola. ¿Oís a mí aquí a mi hijo y sus amigos jugando en el patio de mi casa? ¿No? No. Nada, jo, muchas gracias por este paseo por Chile. Una alegría gigante, muy, no sé, como muy esclarecedor. También los acercamientos, que para mí sería lo más importante, los acercamientos ecológicos que todos tenemos que tener, que todos los creadores contemporáneos tenemos que tener. Me gustaría hacer la cuestión, como sacarle partido a la cuestión de que creo que ese tipo de análisis ecosistémicos deben de aplicarse a todos los proyectos, no solamente a los ambientales. Me parece que en el primer caso hay un análisis ecosistémico que se aplica a un caso ambiental, que es el caso del agua, pero me gusta como el acercamiento de Coyhaique es ecosistémico y no solamente toca temas ambientales, también toca temas de vivienda, domésticos, que superan con mucho las cuestiones ambientales. Eso me parece que me encantaría que todo el mundo supiera analizar ecosistémicamente algo, porque me parece que tener saberes ambientales es fundamental. Igual que saber de economía, sociología, literatura, poesía, cine, hay que saber del medio ambiente, hay que saber más que las primeras palabras. Y ustedes claramente lo tienen, lo cual es muy deseable. En segundo lugar, celebrar la capacidad enorme de acumular información, ¿no? Y de hacer esquemas comprensibles, seductores, bonitos, que cruzan temas distintos, ¿no? Me parece que eso es súper reseñable y súper necesario, pero imprescindible para poder hacer arquitecturas contemporáneas que tengan validez, ¿no? Porque todas, sin duda, cruzan complejidades muy amplias. Entonces, a veces tendemos a separar los problemas y eso nos lleva a no comprenderlos. Poder aprender a acumularlos, a vincularlos, a gestionarlos. Con estas presentaciones que han hecho de Zoom in, Zoom out, me parece como muy representativo de cómo ese tipo de conocimiento tiene que fijarse en cosas muy grandes, qué sé yo, la colonización del sur de Chile, y fijarse en cosas muy pequeñas, la diferencia entre una vivienda
entre una vivienda de protección oficial como la Serviu y una vivienda tradicional de Coyhaique. Desde ese punto de vista, celebro esas dos capacidades muchísimo. Más allá de eso, creo que está interesante, en este caso, al respecto de esto, como explicar o recordar a Sergio que cuando uno hace una presentación tan bonita como la tuya, creo que es interesante no leer las diapositivas. Esto es un comentario que hago como de amigo. O sea, si está el texto, no repasar el texto, porque creo que al final a nivel de imagen era mucho más potente. No leer lo que ya está escrito, que cada cual divague por las imágenes libremente. Y hablando de los propios proyectos o de los futuros que yo le veo, que me parece que es interesante, quería contarles un par de cositas. No sé si puedo compartir pantalla. Mira que uso Blackboard, pero no suelo ser presentador. A ver, pero ahí va la Verónica, ahí vamos. Ah, pero yo voy. Ahí compartir contenido. A ver. ¿Me puedes compartir pantalla? ¿Vero? Ahora sí, espera. Ahora estás de superpresentador oficial. Superpresentador, vale, sí, soy Cuidado presentador. con lo que trae, cuidado con lo que trae. ¿Pero dónde se da el botón a compartir pantalla? Mira, abajo a la derecha que hay un botón violeta. Sí, ahí Se abre el sacas. panel y el tercer botón, que es un cuadradito con una flecha. Sí, Ahí sale compartir. compartir. Vamos arriba. Contenido. Compartir Vale. contenido. Entonces digo, compartir, pechacucha, tupi. Vale, permitir. Entonces ahora ustedes se van a ver a sí mismas, ¿no? ¿Se están viendo a sí mismas, no? Ahora sí. Ahora, claro. Estamos viendo los instrumentos. Vale, pero ahora quería enseñarles una cosita que me ha recordado mucho tu proyecto, que son las coheteras del Delta del Ebro. Este es un ecosistema muchísimo más pequeño que el tuyo, porque la cuenca de toda la Concagua es mucho más largo que este, que es un lugar muy pequeñito, que hay en Cataluña, al sur de Cataluña. Es un delta que hizo un río, que es el río Ebro, el río más importante del este español, y estos son los sedimentos que fue dejando el río durante siglos. En este lugar hay una arquitectura medioambiental muy potente, que son las coheteras. Las coheteras eran y son restos arquitectónicos, que veis ahí todos los que están marcadas. Me parece como muy representativo, me ha recordado mucho a tu proyecto. Y aquí está la ruta que se hizo para conocerlas. Las coheteras son unos edificios muy pequeñitos, estoy hablando de este tamaño. Veis aquí debajo de fotografías. Ahí estoy hablando de esta construcción que medirá 2,5 metros de alto y 2 metros de ancho, algo así. Muy poquito. Que eran lugares desde donde se lanzaban los cohetes que bombardeaban las nubes para que no cayera granizo, para que cayera solamente lluvia. Y son propiedad de compañías de seguros. Evidentemente se prohibió esa práctica tan destructiva para el medio ambiente y quedó ese resto ahí, ¿no? Y se ha hecho recientemente, en los últimos años, se ha hecho una recuperación de esas casetas, una pequeña rehabilitación, y se ha hecho una serie de rutas por ella. Más allá del proyecto sí, que tampoco creo que tenga mucho interés, bueno, ahí veis la caseta. Más allá del proyecto sí, que tampoco tenga mucho interés, aunque luego se hizo una exposición muy bonita ahí en las coheteras y tal. Me parece que es potente pensar en esas arquitecturas que representan tus conflictos, Sergio. Es decir, esto de decir las zonas privadas protegidas, bueno, ¿qué forma podrían tener? No es que yo sea un gran defensor de los objetos, ni mucho menos. Me parece más interesante los procesos y los programas, pero me parece que es potente pensar que hay, como decía ahora mismo Rocío, que hay algún tipo de zoom menos, de escala más pequeña, de escala más manejable, que te permite ponerte en marcha con el proyecto. Y eso también al hilo de poder dibujar. O sea, no solamente analizar, sino ya dibujar mezclando cosas, ¿no? Dibujar cosas grandes, cosas pequeñas. Intentamos buscar situaciones de esas como más certeras, no sé, más manejables, porque si no es inmanejable. Y uno de los problemas que tiene a nivel operativo, a nivel político, la ecología es esa, que puede resultar inmanejable. El ecologismo, me refiero al activismo medioambiental. Y sobre Coyhaique, Eva, me parece que es muy potente la idea esta que traes tú de pensarlo todo de golpe, que es como debe ser, obviamente. Creo que no puede ser de ninguna otra manera. Me sorprende, no sé, me impacta, me llama la atención esta idea de que, claro, de que problemas medioambientales de Coyhaique vienen de las chimeneas, ¿no? Porque manifiestamente siempre los problemas son mucho más amplios que uno solo. Pero claro, también hay que poder operar sobre un solo problema, porque si no me explota la cabeza. Sería muy interesante poder montar un proyecto de transformación del territorio chileno, que haga menor dependencia del coche en el sur de Chile,
que permita circular de otra manera por el pueblo, por la ciudad. Bueno, empiezan a darse situaciones que te pueden atragantar porque son demasiado complejas. Pues bueno, a mí me gusta mucho este proyecto de la Catoni Basal, que si no lo conocen tienen que conocerlo porque es más famoso que los chichos, muy, muy famoso, que se llama Plus, más espacio o Plus. General, y básicamente lo que proponían, y lo han llevado a cabo, tiene 1000 críticas y tiene 1000 errores, pero bueno, lo que proponían básicamente era coger las viviendas típicas de los 70, que se hicieron miles en Francia, y hacer un par de transformaciones bastante básicas que convertían esas viviendas en situaciones casi de lujo, ¿no? De hecho, han llevado a cabo un par de transformaciones que son muy, muy vistosas, muy potentes. Luego, realmente estando allí, viendo la gentrificación que suponen, no son tan interesantes. Pero me parece que pensar en una operación o en una serie de operaciones parecidas a estas que proponía la Catoni Basal en su proyecto Plus, que son 3 o 4 operaciones, básicamente, 3 o 4 operaciones en el sentido de la arquitectura que a ellos les gusta, ¿no? Pues incluir zonas intermedias climáticas, como invernaderos y cosas así, incluir vegetación en esas zonas y conseguir grandes vistas y grandes luces. Con esas operaciones creo que cambian muchas cosas. Desde ese punto de vista, molaría, yo creo que sería interesante, molaría, una expresión muy española, molaría que tú trabajaras en ese sentido con tu propia casa. Me parece que es súper potente, pero súper potente, que sea tu propia casa. Me parece que eso es algo imprescindible. En ese sentido, molaría, Sergio, que buscaras algo, si tú vives en la cuenca de Aconcagua, que buscaras algo que te vincule con ello de una manera personal, que sea tu propia casa. Entonces, si tú logras cambiar tu casa, Eva, con tu familia, que además me parece que puedes, porque tienes en esa presentación se ha visto la gran capacidad seductora de tus dibujos, ¿no? O sea, puedes convencer a tus padres de que va a estar muy bien porque lo vas a vender muy bien. Me parece que estaría buenísimo implementar, por ejemplo, un pequeño molino, un pequeño aerogenerador eólico en vuestra casa, ¿no? Y ver eso que supone. Implementar aislantes naturales, aislantes de celulosa, de algodón, aislantes ecológicos en vuestra vivienda. Implementarlos. En idea que por tiempo y en realidad por un tema de sintetizar también la información, estoy empezando a trabajar con la planta de mi casa particularmente y tenía la idea desde un comienzo siempre de poder desarrollar un material aislante en base alpino. Ojalá poder probarlo. Todavía falta el tema del espacio, de poder producir eso, pero las intenciones están, o sea, está ese lineamiento por lo menos, esa idea. Claro, no lo dudo. Pero que me parece que conseguir, como los La Catoni Basal consiguieron, como 3 o 4 tótems, que no son ya iconos, realmente de palabras sabe más José que yo, José Llano, pero digo, como conseguir 3 operaciones o 3 que a ti te sirvan, en plan, mejorar el aislamiento, instalar un aerogenerador y no sé qué, creo que puede ser súper interesante para un trabajo que te lleve un par de años, ¿no? Que no lo vas a hacer ahora. Pero toda vez que es tu propia casa, me resulta como muy potente. Resumiendo, esta cuestión de ir a la escala pequeña, conseguir objetos manejables, como las coheteras, el que encuentres objetos, Sergio, en el paisaje que te permitan trabajar sobre ellos, y trabajar en como 3 o 4 operaciones muy, no sé, muy claras, creo que os va a hacer sacar unos proyectos buenísimos, porque estos análisis están súper interesantes y la capacidad que habéis tenido de leer el paisaje, pues es, o sea, el contexto y desde el punto de vista ecosistémico, me parece que os da un plus que no tienen habitualmente los proyectos. Muchas gracias. Muchas gracias, Rocío, con Alberto en este primer grupo, que bien comentaba Lavero, ¿no es cierto? Tienen estas dimensiones, como diría el compañero Guattari, ecosóficas, ¿no es cierto? Hablan de las dimensiones de las prácticas sociales y al mismo tiempo del desarrollo ambiental, su defensa y su resistencia. Ahora vamos a pasar al segundo equipo, donde está Gabriel Jiménez y Javier Urtubia. También estaba Jimena Torres, pero lamentablemente por un problema de conexión desde Quillota no puede en el fondo conectarse. Entonces, hablarle solamente que este grupo tiene también con ciertas dimensiones donde la memoria, su patrimonio en torno a resistencia, se pone siempre en tensión sobre lo material y también sobre una serie de contemplaciones de las prácticas sociales en comunidad. Así que bueno, partimos con Gabriel, me parece, ¿no es cierto? Sí, partimos con Gabriel y después con la Javi. Javiera. Sí. Ambos
bueno, ellos dicen una palabra que decimos en clase, ¿no? De esto de pensar con las manos, que yo creo que Gabriel y Javiera como que ahí se han metido un poco más en el barro, ¿no? Sí, súper bien. Así que, Gabriel, te toca ahora enfangarte porque te toca partir. Hola, buenas. Ya. ¿Estoy de moderador? ¿O no? Sí, estás de presentador, así que puedes totalmente cubrirnos la pantalla con tus producciones. Ya. ¿Empezó a compartir o no? El tiempo es suyo. Todavía no, pero ahora sí. Vale. Ya. Como inicio, como del nombre de la investigación, parte como la memoria escrita en la red. De alguna manera, parte como del cuestionamiento a través de las noticias, donde en unos diarios locales se encontró, o sea, se hablaba el alcalde de Concón sobre los retrasos constantes que ha tenido una obra de transporte, una rotonda, porque se han encontrado yacimientos arqueológicos, osamentos, en este. Entonces se han atrasado las construcciones y hablado sobre el reclamo de que tenía la autoridad. Y en otro caso aparece en Olmué sobre un territorio, un terreno privado agrícola, donde después de extraer una osamenta se aplanó el territorio y se eliminó todo un cementerio de más de 500 tumbas del periodo agroalfarero chileno. Entonces, como preguntas, aparece como un reniego o un descontento o unas pocas ganas de reconocer un valor en torno a esta huella de un periodo precolombino chileno. Entonces, me centro principalmente en el punto rojo, que es una zona rural rodeada de zonas urbanas. Está Quillota, Cuncaví, Concón, Viña del Mar, Valparaíso y Limache, donde de alguna manera el punto de origen y de investigación es el Mauco, que tiene como significado su nombre lluvia y agua, que de alguna manera más adelante voy a explicar por qué el nombre importa. Y claro, como dije anteriormente, está rodeado por zonas urbanas que son Ritoque, Concón, Mantagua, Quillota, Limache. Y el Cerro Mantagua es la cima más alta de un ramal montañoso costero, con un borde, o sea, con una cima más o menos de 700 metros, 790, 710. Entonces, de alguna manera, teniendo al Mauco como origen de investigación y como centro de esta, aparece un conocimiento en torno a un itinerario cultural en torno a este cerro. Entonces, de alguna manera, aparece, según la investigación de Jaime Vera, que es un arqueólogo, aparecen yacimientos arqueológicos que son Ritoque, Chilcahue, Palcagua, o sea, Malacara, Rautén, Quillota, Dardanelos, San Víctor, Concón, el Mauco y la Cruz, entendiendo que el Mauco y la Cruz están en una línea roja porque corresponden a un periodo posterior, que es en el año 1400, a la llegada del imperio Inca al territorio, entendiendo que el imperio Inca llegó hasta el Valle Central, un poco más abajo, donde estaba la resistencia mapuche. Entonces, podemos entender que la línea roja hace referencia a una conexión entre todo un itinerario cultural que es desde el mismo territorio. Son anteriores a la llegada del Imperio Inca, por ende no tienen influencias. En Ritoque, Mantagua y Concón se encontraron concheles costeros, que habla de un tipo de manera de vivir, que hace referencia a la gente que se mueve en los territorios y busca alimentos caza y recoge alimentos, recolección y caza. En Chilcahue y La Cruz se encontraron restos arqueológicos en torno a cerámicas y enterramientos individuales. San Víctor es una cementera que es unas zonas cofluviales entre esteros y ríos que hacen referencia a zonas de cultivo. Dardanelos como un hito religioso, y Quillota, Rautén como grandes cementerios de esta población.
Después aparece la idea del icono, como el icono y el cuadrante, para poder para poder entender de alguna manera qué extensión tenían estas acciones y claro, estas acciones. Entonces, de alguna manera, vamos entendiendo que los conchales bordean siempre la costa, y claro, van bordeando la costa. Después aparece el Mauco como un hito central entre esta arqueología, los enterramientos con los yacimientos de cerámica aparecen en las zonas montañosas, y el Dardanelos, que es el lugar donde se encontró el santuario, era un santuario a las aguas fluviales. Por ende, San Víctor, que es una zona fluvial, o sea, una confluencia fluvial, que es donde están las cementeras, aparecía unido. Después, de alguna manera, me pregunto el valor territorial del Mauco, entendiendo que encima del Mauco aparece un pucará, que es una construcción del periodo Inca, que está posicionada en un cerro, y aquí viene el valor del nombre del cerro, que es lluvia y agua, donde como condición, según Vicuña Maquena, el cerro constantemente es tapado con agua, con la neblina costera, que es la Camanchaca. Por ende, de ahí viene su nombre. Entonces, ¿por qué? O sea, ya. Entendiendo eso como primero. Después aparece como una estrategia cuando llegaron al Imperio Inca, aparecen estrategias de dominio, que son a través de los dominios de los cerros. Entonces aparecen cerros islas, que se van unificando a través del Valle de la Concagua, para poder generar un dominio territorial cuando llegó los primeros colonizadores, que serían estos. Entonces, entre medio de estos cerros isla aparece el Mauco como el dominio del valle de la cuenca, del valle inferior del río Aconcagua. Después aparece el Cerro La Cruz, que es Quillota Calera. Aparece el Cerro Mercachas, que es los Andes y San Felipe. Y el Tártaro, que ya es la cordillera misma que llega hacia Argentina. Entonces, ¿por qué poner una estrategia de dominio como es el Pucará en un cerro que se llena de neblina? Entonces, por ende, su valor como vista se pierde en algunas condiciones. Entonces aparece de alguna manera la idea de la quebrada Malacara, que está hacia el lado noreste del Mauco, en el cuadrante CB, donde en se fueron encontrando, en la llegada de los primeros colonizadores, se encontró que había una mina de oro, y esta mina de oro era explotada por los picunches, que son los agentes del norte, que eran los de este territorio, explotada para hacer tributación al imperio que ya había llegado. Entonces, de alguna manera, el Pucará tenía valor en cuanto existía la tributación de este. Posteriormente aparece un corte donde hace referencia a técnicas y íconos, que de alguna manera, o sea, no son íconos, sino más bien como objetos o elementos que van entendiendo de alguna manera cómo se va conformando el territorio. El Pucará aparece como una tectónica, los concheles costeros con la gracia de la cerámica, los cementerios con una técnica funeraria en específico, y las cementeras con un cultivo en específico, que era la quinoa. Posterior a esto se hace como otro análisis de la memoria en torno a la cerámica, entendiendo que la cerámica tiene dos valores, o sea, como dos maneras de entenderla: el color, la coloración de los componentes, y la decoración misma que tiene. La decoración estrellada se hace referencia a la parte de cuenca superior del Valle Aconcagua, por ende mi alcance de estudio se arranca de ahí. Y el tricanario hace referencia justo al Valle Aconcagua de la cuenca inferior. Por ende, principalmente encontrada en este territorio. Y el Aconcagua Salmón habla de la coloración de la cerámica, donde la coloración, según Durán, un arqueólogo, hablaba que los componentes principales para poder colorar la cerámica son dos, o sea, que se encontraban en la tierra, en la arcilla específica, que era el ocre y el rojo.
por ahí su color, por ahí su denominación de salmón, por el color de la cerámica, donde la limonita era la diferencia entre los colores de ocre y rojo, hacían referencia a los mayores o menores porcentajes de emanita y limonita posteriormente en cada uno, donde habían decoraciones específicas de cada uno de estos de cada una de estas cerámicas, que hablan a técnicas, que eran las superficies rojas y las superficies blancas, o sea, las superficies negras y las superficies blancas, donde las superficies blancas hablaban de un bañado de caollín, que es una cerámica en específico que se encontraba, y las decoraciones en color negro eran en el proceso de cocción de la cerámica, se les quemaban con fierro, que se encontraban en la misma minería. Y principalmente las formas que iban tomando las cerámicas son en ollas englobadas y la escudilla, que hace más referencia a un plato. La olla es almacenaje y la escudilla es alimentación más rápida. Y eso. De alguna manera, en torno a este estudio de la cerámica, me adentré a investigar con esto, a jugar con las manos en realidad. Entonces me puse a replicar la cerámica como un acto como de ficción, el cual no salió muy bien porque, bueno, posteriormente se ve el resultado. La práctica. Ahí están los resultados. Otro ensayo de la misma, que es tipo... pero estos son ensayos con greda. Posteriormente, ahora en uno de los últimos días, el último que ya pude tener, porque ya estamos en cuarentena, rescaté tierra, que eso todavía no lo he experimentado. Después aparece la experiencia misma del recorrer el Mauco, donde de alguna manera la línea blanca se referencia al recorrido mismo que fui levantando, fui experimentando, para ir subiendo. Entonces van apareciendo como tres conceptos en torno a esto. Los puntos de referencia, la condición del lugar y una huella. Donde a través de estas condiciones voy eligiendo como cuadrantes, que son cuadrantes que van apareciendo estos tres como conceptos: la antena, la condición del lugar y el resto del Pucará, donde la configuración de la antena de alguna manera me va hablando de un punto de referencia para el origen del recorrido, porque alrededor del Mauco el Mauco como trekking no tiene un acceso, son áreas privadas, fundos, está todo rodeado de fundos. Entonces uno tiene que de alguna manera saltarse la reja para poder subirlo o pedirle permiso a un vecino que sea como que esté a la ladera del cerro. Entonces de alguna manera la antena te hace una referencia por dónde es más fácil subirla, que es la ladera este. La condición del lugar se va construyendo en todo el recorrido por una composición de piedras. La piedra es un elemento constante en todo el recorrido, pero al igual que el Pucará, la gente compone la piedra para poder hacer asientos o fogatas que de alguna manera hacen entender que hay constantes zonas de camping en el recorrido. Entonces la condición del lugar se entiende en cuanto la piedra aparece como composición. Y después aparece el resto del Pucará como la huella misma del territorio, donde al lado derecho se van entendiendo los paisajes que van componiendo, los paisajes que quiero de alguna manera referir. Por eso todo el trabajo anterior del levantamiento de la memoria, porque estos son los paisajes que se van entendiendo mientras uno va mirando en la cima del cerro. Y al lado izquierdo aparece como una tectónica en torno a los restos materiales del Pucará, que están escondidos entre la ladera sur y la ladera norte, ya que entendemos que han pasado 600 años y no está completo. Entonces, de alguna manera, la piedra va tomando un valor fundamental, ya que tanto en el Pucará, un valor fundamental en el recorrido, porque ya que tanto en el Pucará como en el recorrido mismo va construyendo un relato en sí misma. Y los paisajes que están en la cima hacen referencia a estos lugares, a estos iconos. Esta es la quebrada Malacara en la ladera norte,
donde esta era la mina de oro que tributaba hacia el Imperio Inca. Esta es, se puede ver los conchales costeros y las cementeras, porque está ahí el río Aconcagua. La misma foto, o sea, un poquito más las conchales y el río Aconcagua. Este es el valle interior de Quillota, donde estarían los cementerios, y se puede ver hasta, y estas son las vistas de la unión de los Pucarás, de esta red estratégica de dominio inca. Y estas son la vista costera, que hace donde estarían apareciendo los conchales y Puchuncaví y Quillota, y Concón. Eso sería. Gracias Gabriel. Bueno, ahora sí estamos ya casi le toca cerrar hoy día a Javiera. Hola. Hola Javiera. Hola. Javiera, ya tienes como tu rol de presentadora, así que puedes partir cuando quieras. Ay, no, apreté mal. Ya, ahí está, ¿se ve? Sí, infinitamente. Ahora sí. ¿Me avisan? ¿Se ve bien? Te avisamos si no se escucha cualquier cosa, ¿ya? Ya. ¿Parto? Parte, dale. Ya. Bueno, buenas tardes. Mi nombre es Javier Ortubia y mi estudio de anteproyecto se emplaza en Panquehue, una comuna de San Felipe cercano a Putaendo, Catemo y Yayay, donde me crié y vivo. Se comienza un estudio exploratorio con bicicleta, casco y una cámara GoPro, donde se pueden ver en las imágenes. Y luego toda esta información va emplazándose en un diagrama, el cual grabé todo su proceso hecho con plumones, lápiz y papel. Todo a mano. Para comenzar, Panquehue es una zona que se destaca por su naturaleza. Está dividida en 5 zonas llamadas aldeas con aproximadamente 7.000 habitantes. Locampo, La Pirca, Panquehue Centro, Palomar y Escorial, cruzada por el río Aconcagua y con una única conexión, que es la carretera internacional, que era la única hasta hace 2 años. Tiene una cercanía a San Felipe, Curimón, Los Andes y Putaendo. Putaendo, que es una zona que ha tenido bastantes problemas en los últimos años debido a la gran sequía, lo cual la diferencia con Panquehue, que está a tan solo 19 kilómetros. Como se puede ver en las imágenes, lo que está ocurriendo en Putaendo. El trabajo de Panquehue se genera a través del turismo, a través de sus balnearios y viñedos conocidos de manera internacional, y también por su gran agricultura, la cual provee la mayor cantidad de trabajo, dentro de ellos los paltos, los cuales han generado una gran explotación de sus acuíferos en Panquehue, afectando en su mayor cantidad a una de sus aldeas, que es Escoyal, provocando un conflicto social debido a sus problemas del agua. La carretera internacional, debido a que era el único acceso, la cual se colapsaba, provocando una gran cantidad de accidentes, creando así una calle llena de animitas, que es bien conocida, debido a las grandes muertes que se han provocado. Panquehue Centro es donde se ubican casi todos los equipamientos básicos, siendo así la zona con mayor flujo. En 2007 se propone un proyecto de crear una nueva carretera, la cual no llega a acuerdo hasta finales de 2016 debido a conflictos políticos de la zona, siendo así inaugurada en 2018. Generando algo contrario a lo que creían que sería una división de la zona, siendo que se creó una apertura a otros terrenos, los cuales han ido poblando y donde se pasó a una zona llamada La Redonda, lo cual ha ido creando un gran flujo y un mayor tránsito entre las zonas, dando cercanía a los equipamientos que se generan en Panquehue Centro. San Felipe es una ciudad cercana que tiene una reputación por las altas temperaturas en el verano, la cual provoca un mayor atochamiento de personas hacia Panquehue por sus balnearios, las áreas verdes y por el río, lugar que genera grandes encuentros debido a la apertura que se generó por la carretera.
Por ende, se genera este conflicto debido a que este cruce que se generó por la carretera para este cambio de flujo, provocando un atochamiento por su precariedad, que se pueden ver en las imágenes, que esos son los puentes que tienen. La problemática va como en las personas que viven cruzando el río, lo cual se ha hecho habitual debido a la que se ha ido poblando, y que cruzan a través de estos puentes precarios, en bicicletas, con coches, los abuelos, niños, jóvenes, y sin tener un paso adecuado. En Vialidad no tenía claro si iba a ocurrir una solución, y así se ve la calle Antofagasta, la cual ha sido bien interferida debido al conflicto por el gran atochamiento que se ha generado en la zona. Entonces, así que a la primera parte del diagrama, luego le integro una nueva capa, que se llama recorrido exploratorio, generando una nueva zonificación para simplificar los datos. Estas las divido y las clasifico por colores. Primero, de esto saco el tema social, donde mucha gente ha declarado no tener mucho espacio social consolidado y sin reconocer bien la identidad y carácter de la zona, dispuestos en encuestas que se han hecho en el Pladeco. Se traza la calle Antofagasta y sus aldeas, y este supuesto enlace, el cual está dentro de los proyectos, dando así una nueva apertura a la zona, está como nueva cara al ser otra nueva entrada. Entonces, debido a esta clasificación, integro el concepto de tercer espacio, el cual se enfoca en la relación socioespacial. Con esta zonificación, otorgo los requerimientos y características sustanciales que llenaría el tercer espacio a considerar. Entonces, comienzo con la clasificación de colores, donde el amarillo muestra la circulación y movimientos rutinarios, que es desde comprar el pan, cómo se mueve la carretera, los niños, los jóvenes. Luego integro el color azul, que lo principal que son estas nuevas costumbres que se han generado a través del agua al río y esta apertura, que se demuestran en los recorridos que tengo en bicicleta que se ven en esta L. Luego el verde, que son los agentes naturales, que son las actividades en torno a la naturaleza, que a través de los paisajes, el tema de los paltos, los cerros y la cordillera, que de acá tiene una vista que es bien impresionante. Y los hechos físicos, que sería lo rosado, que integro la cercanía familiar, la caca de caballo constante que está en la calle, por esta calle Antofagasta que cruza todo, el corte de leña que se ve ahora en la zona, ahora en invierno, y el rojo que serían las problemáticas, oportunidades de la zona. Luego integro esta nueva capa que serían las dimensiones y sensaciones de la zona, para simplificar más aún toda esta información. De nuevo, coloco las 5 aldeas y voy traspasando estos colores para hacer esta zonificación. Con esta zonificación otorgo los requerimientos y características sustanciales que este tercer espacio a considerar. Este tercer espacio lo genero como un intermedio de la rutina de movimiento diario, lo defino, a partir de un recorrido de expansión de espacios de interrelación que a través de las características del paisaje daría lugar a esta interacción del hombre con su entorno, que es algo que se genera muy diariamente. Uso una descomposición de algunas de estas imágenes que se ven alrededor para así generar una especie de retícula que me da una especie de molde para comenzar el diseño de este tercer espacio, también usando la teoría puente-puerta, donde juego con la extensión que otorga el río y la composición de Panquehue y su extensión interior de manera horizontal como vertical. Un espacio de encuentro solape. Dar un espacio para actividades formales o informales, así dar este lugar de carácter e identidad que busca la zona, que integre todas estas características esenciales y este nuevo ritmo que se va implementando debido a estas mutaciones ocurridas. Bueno, por ahora me he enfocado en este cruce, en la zona central de Panquehue, pero la idea es que se generen pequeños espacios, terceros espacios por distintos puntos de conflicto en la zona. Y así muestro como todo el trabajo y estudio que generé, que fue a través de estas grandes paredes, y eso. Gracias, Javiera. ¿Se ve? Súper, Javier. Se ve súper. Súper. Así que con este muro del confinamiento de Javiera, Ay, no puedo sacarlo. cerramos el espacio de presentación y bueno, ahora llegamos al segundo bloque. Ya.
Alberto, Rocío. Dale, Rol. ¿Empiezas, Alberto, o empiezo yo? No, dale tú. ¿Empiezo yo? Ya está, Rocío. Bueno, vale. Pues, bueno, una vez más, la verdad que temas tan bonitos y la verdad cuánto tiempo hacía como que no me generaban como tantas cosas en la cabeza como unos ejercicios. Quizás es que también, pues recientemente estaba dando clases como más de arquitectura y estos tienen como de arquitectura, como una escala un poquito más pequeña y todos los proyectos tienen como ese condicionante tan territorial que te hace como volar la cabeza, ¿no? Y incluso a mí ahora pues me resulta como difícil como daros feedback. Pero, por ejemplo, de Gabriel, que trata el tema de la ruina, que me parece un tema brutal, porque, o sea, realmente a lo largo de la historia, las ruinas o la historia de la arquitectura no ha sido siempre apreciada. O sea, en realidad, como aquí en Europa, en la arquitectura, como en el mundo occidental, de este lado, fue como en el 1750, cuando anteriormente, o sea, la gente se encontraba ruinas y las tiraba, las destrozaba, pero fue a partir de un punto en el que empezaron a viajar, como creo que sí que fue en el 1700, o no sé, más o menos por ahí, el Gran Tour que se llamó, y entonces fueron como una moda, ¿no?, en la que los nobles empezaron a visitar Grecia y la antigua Roma, y entonces llegó un momento en el que la gente un poco como con cultura intelectual empezó a apreciar eso, pero antes no ocurría. Hay un libro súper bonito, súper bonito, es Albert Speer y se llama El elogio de la ruina. El tipo era uno de los asesores de Hitler, entonces es un tema curioso, pero el libro es súper interesante y lo que proponía es que la arquitectura contemporánea de ese momento debía recrear como ese aspecto ruinoso del tiempo pasado, ¿no? No reconstruir cómo fue en su origen, sino congelar ese estado ruinoso y pasado a través del tiempo, ¿no? Y a mí me parece súper bonita como esa idea de arquitectura, me parece como muy romántica. Después, por ejemplo, no sé si conoces, Gabriela, los arquitectos Site Architects, que también trabajaron con el concepto de la ruina. Hicieron un proyecto para, bueno, todo el rato, muchos de los proyectos trabajan con eso, pero hicieron un proyecto para unos almacenes, como unos centros comerciales que se llaman Desk, y los tipos plantean como unas arquitecturas que también trabajan como con ese efecto ruinoso, pero aplicado a un programa súper contemporáneo, ¿no?, que era el MOL. Y no sé, como que me hace pensar mucho en todo esto del simbolismo cuando estás haciendo todos los análisis de por qué habían surgido esas piezas que habías ido encontrando, todo el tema del colonialismo y tal. Yo creo que tu proyecto tiene mucho que ver con eso, con el simbolismo, Yo, por ejemplo, conozco muchos proyectos de posmoderno, ¿no?, de arquitectura posmoderna, pero que siempre trabajan con la arquitectura clásica, ¿no?, como la antigua Grecia, tal, pero no hay tantos ejemplos, al menos yo no conozco, de arquitecturas que revisen desde una forma así como crítica e irónica, pues arquitecturas de otras culturas, ¿no?, como es la vuestra, con un montón de pasado. Entonces, me parecía como muy bonito que tu aproximación como propositiva tuviera que ver con eso, con cómo reconstruir la ruina y cómo generar como una estética en torno a eso. Luego también me venían a la mente como cuando has visto, me encanta como tu ejercicio de implicarte con las manos y fabricar algo, lo que sea, siempre es o sea, como un gesto brutal de conexión con tu trabajo, ¿no? Y aunque sea pequeño y sea fallido, es un montón ganado. Y, por ejemplo, pues referencias como de arquitectos como Francis Queré o Anupa Macundo, que trabajan también con cerámicas y con piezas de artesanía que las repiten en general superficies o distintas como aproximaciones también desde las piezas cerámicas, me parece que pueden ser como muy útiles de revisar. Y luego con Javiera, que nos has hecho una performance súper chula con tus vídeos ahí,
montando todo, yo he estado embobada. Me parece que es una técnica muy natural que todos deberíamos de usar, ¿no? Que es como mantener toda la atención en la información y en cómo ésta se relaciona antes de pasar a la representación digital, ¿no? Porque muchas veces la representación digital nos hace perder información y nos hace perder como espontaneidad o datos como de los que hablabas, ¿no? Que me parecían muy bonitos, como los movimientos rutinarios, ¿no? Me parece como súper bonito ese concepto de mapear pues cosas como que ocurren y que transforman el territorio desde las rutinas del día a día de las personas que pasan por allí, ¿no? Me parece muy bonito el formato, sin embargo, creo que en algún momento vas a tener que, no sé cómo lo haría, pero sin perder esa frescura de la performance y los vídeos, como intentar simplificar, o no simplificar, pero hacer más legible al lector esa información. No sé si es digital, la verdad, pero que no necesites como seguir todo el proceso para llegar a ciertas informaciones, ¿no? Para que al final todo ese conocimiento que estás generando pues pueda servir para otros y sea como legible en ese sentido. No sé, pues me venía a la cabeza el libro de Walkscapes de Francesco Careri, en el que habla mucho sobre, como has hecho tú un poco, ¿no? Sobre la deriva y cómo conocer el territorio a través de la propia experiencia, ¿no? De cogerte tu bicicleta o caminar y empezar a hacer esa toma de datos que me parece muy, muy bonita y como muy también hay mucha filosofía detrás, ¿no? de esa metodología que has decidido seguir. Y nada, como deseando de los dos como también volver a ver los siguientes pasos, ¿no? O sea, muy, muy, muy inspirador y muchas gracias. Bien, súper. Hay una cosa, chica, que yo creo que Rocío lo plantea, que es bien interesante y que de repente es como la deformación, ¿eh? No me voy a extender, pero como ya está, que aparece aquí en un texto de Alain Roger, se llama El breve tratado sobre el paisaje y la noción de artelización. Que el paisaje es un constructo cultural y para eso necesita un intérprete. Ahora, me acuerdo que Rogelio López Cuenca y la ELO siempre comentaban de su operación, el Estado es el único que puede recordar, ¿no? A partir del monumento. No sé, al parecer la ruina, como decía José de Nordenflich, ¿es ruina o escombro? O sea, hay una cosa muy... La ruina conmemora, construye una memoria, pero el escombro está acopiado, no hay nada, nada, está ahí botado. Entonces, como bien decía Rocío, yo creo que hay algo en esta configuración de la ruina, y citando el paisaje de Alain Roger sobre esta artelización. Hay un constructo cultural desde las prácticas que de alguna manera se ejecutan sobre el paisaje que podría ser interesante mirar de ese punto de vista. Eso me parece como interesante mirarlo, ¿no? Yo creo que como esa como laboratorio, así que es bonito el ejercicio que de repente está ahí, como lo plantea Rocío, como ejemplo. Yo me meto absurdamente estoy en el Sí, se me ha olvidado decir que por ejemplo, Piranesi se hizo famoso vendiendo grabados, o sea, se hizo de oro. Se forró vendiendo grabados de ruinas a estos nobles que se habían vuelto locos porque la moda era recuperar, se había puesto de moda la ruina, ¿no? O sea, al final todo tiene que ver un poco también con modas o con generar cultura en torno a un tema, ¿no? Entonces, bueno, a lo mejor esos dibujos que Gabriel estabas haciendo como de las, no sé si de los estados, de los tipos de yacimientos, pues a lo mejor es que tienen que ser unos dibujos ultra virtuosos que luego vas a exponer o vas a hacer una cuenta de Instagram solo de dibujos del virtuosismo de las ruinas de la zona, ¿no? No sé, que hay muchas maneras también de abordar el proyecto y que, bueno, nada, me encanta. Súper. Vamos arriba. Justamente yo estoy en un proceso estos días y a la vez que esta clase de reflexión sobre el patrimonio. Yo empecé a pensar sobre el patrimonio en Chile. Me gustó mucho cómo tratan el barrio Yungay, el barrio
Brasil, los usos sociales del patrimonio, todas esas cuestiones, ¿no? Me parece como que es uno de esos pensamientos que ahora mismo en Europa no existen, ¿no? Y que he aprendido en América. Y que, por tanto, me parece que es más valioso, porque creo que lo que hay en Europa ya se conoce, pero lo que hay en América no se conoce, por eso hay que cuidarlo más. Entonces, me gusta mucho este trabajo sobre la ruina y este acercamiento. Primero, salir de la idea de que la ruina es algo reconocible, que eso es muy potente, ¿no? O sea, que durante décadas en España no se pudo reconocer las historias que no eran medievales, las historias españolas que no eran medievales porque no tenían ruinas reconocibles. O, por ejemplo, los castros gallegos, ¿no? Que son unos círculos de piedra en el suelo. Y que uno va, no sé, buscando algo como muy reconocible, ¿no? O sea, se asocia ruina a monumento, de alguna manera. Correcto. Claro, pero manifiestamente, el monumento actual sería la torre, la antena, que está no en vano en el mismo lugar. Y esto me hace hacer la reflexión, que yo creo que es realmente muy reseñable estas presentaciones, muy reseñables, digo, a nivel mundial, que es el territorio de la quinta región y de la región metropolitana de Chile. Es tan complejo, es realmente incomprensible, es un galimatías. Hay como 250 localidades en apenas 60 o 80 kilómetros, ¿no? Y cada cual es distinta. O sea, no se dice como, y toda esa región, como pasaría en España, ¿no? De donde es Rocío, de La Mancha, hay un paquete que se llama La Mancha, donde, bueno, pues habrá pueblos distintos, pues Puerto Lápice, El Toboso, tal, y cada cual de allí los distinguirá, pero desde lejos son una especie de uniformidad. El territorio o el paisaje los ha abrazado y más o menos hay una unidad. Allí, al contrario, allí se explota cada diferencia. Entonces, entre Limache y Quillota, que está separada a 7 kilómetros, tú preguntas, ¿pero es la misma huevada? Dicen, no, es un mundo, un universo distinto. No, los completos de Quillota sí que son distintos. Como que hay una atomización del territorio tan bestial que es realmente incomprensible. Realmente es incomprensible para mí, que he ido unas cuantas veces, he estado por ahí conduciendo, caminando, no sé qué. Muy, muy difícil de comprender cómo son las relaciones territoriales en ese territorio, cómo son las relaciones personales, sociales. Entonces, este trabajo de Javiera, me parece que, siendo muy complejo, es cierto, es difícil de seguir y habría que densificarlo para que fuera más manejable, cruza como el diagrama manual, la foto aérea, la cámara en la cabeza, la cámara en el casco, de una manera súper dinámica, súper potente, ¿no? Manifiestamente, esta última foto en la cual se ven las 4 animaciones, los 4 murales que has hecho, pues es la habitación de una loca, claramente, ¿no? Que viva la locura. Pero habría que densificar. Aquí tienes ahí 2 gotas, 3 gotas, que te puedan permitir trabajar hacia adelante. Pues, por ejemplo, al final, sobre qué elementos vas a poder hacer, ¿no? Vas a poder hacer una carretera, vas a poder hacer una construcción, vas a poder hacer un programa, un proyecto, vas a hacer un proceso cultural. Me explico, ¿no? Como de ahí se puede sacar muchísimas cosas. Uno de los más grandes personajes de la historia, que se llama Frederick Law Olmsted, bueno, es más fácil que lo busques porque es el diseñador del Central Park. Frederick Law Olmsted, un grande, un gigante del siglo XIX estadounidense. No solamente hizo el Central Park en su día, sino que inventó la idea de parque nacional. La idea de un parque nacional no es tanto un lugar que uno protege, como es un parque que tiene la escala de toda la nación, ¿no? El diseño del Central Park para una ciudad, luego hay parques de escala metropolitana y hay parques de escala nacional. Y por eso se llaman parques nacionales y no parques naturales. Claro, esta idea venía muy asociada en Olmsted, que yo creo que es un personaje interesante, al pintoresquismo, a una idea ciertamente romántica del paisaje y también mucho al recorrido, al paisaje, a ver cómo se comprende el paisaje como recorrido, como proceso, no como objeto. Desde ese punto de vista, estos 2 trabajos se reúnen en torno a esta idea de una especie como de acercamiento territorial y paisajístico al territorio. Es difícil que uno piense que haga una de estas obras que hacen en la Escuela de Talca de mirador subido al Mauco, como si ese objeto fuera como la densificación de todo el paisaje. No va a ser así, ni mucho menos. Va a ser mucho más como un camino, un recorrido, un proceso, un proyecto. Entonces me encanta cómo de repente Gabriel agarra y se pone a hacer cerámica. Como de la escala, no ya X, no S, XXS. Digo, qué potencia pensar que la cerámica condensa el territorio mucho más que lo que puede condensarla cualquier territorio, cualquier edificio o la carretera, que sería la construcción humana de tamaño mayor, ¿no? Entonces,
me gustaría pensar cómo estos proyectos, que yo los veo, por cierto, las presentaciones son bellísimas, son realmente impactantes, son súper seductoras. Me interesaría mucho acompañar estos proyectos, un poco como me pasa a veces con los proyectos de la Escuela de Alicante, territorio con el que también estoy vinculado, porque mis padres tienen una casa en la playa hace muchos años, y siempre que voy me encanta derivar por allí, porque hay una colisión entre restos antiguos, restos modernos, cosas feísimas, cosas bellísimas, vernaculares, bueno, como que ese tipo de colisiones de paisajes a mí me resultan súper seductores. Y digo que me gustaría mucho poder acompañar estos proyectos para que me llevaran ellos, mucho más que yo, como ser yo el que ya sé a dónde van, ¿no? Probablemente me imagino como un programa de cerámica que puede tener un programa territorial, cultural, una página web, puede tener proyectos manuales, puede tener objetos grandes de cerámica, objetos pequeños de cerámica. Me imagino un proyecto de cerámica vinculado con antenas de televisión, con antenas de telefonía móvil, que me dan muchísimas ganas de ponerme a hacerlo. O sea, me parece una cosa que tengo muchísimas ganas de ver, de acompañar, de disfrutar. Y el trabajo de Javiera también, digo, que esta mujer, ¿qué hará? ¿Qué hará? Unos recorridos en bicicleta, sacará un libro, recorridos en bicicleta por la región de Yai Yai. No sé, o todo lo contrario, ¿no? Una película delirante sobre unos alienígenas que aterrizan en tu territorio, en tu casa. No lo sé, pero me gustaría que no tuvierais miedo a crear cualquier cosa que fuera infinitamente informal, que no tuviera que tener un objeto, que no tuviera que tener un plano, que no tuviera que tener algo que se quede como encerrado en sí mismo. Muchas gracias, Alberto y Rocío, por las observaciones. Y hay algo que es muy interesante en lo que comenta Alberto, finalmente, y yo creo que tiene que ver también un poco con como decía Lavero, como en un inicio, ¿por qué nos instalamos así? Yo creo que tiene que ver con una búsqueda permanente de la incomodidad. Nuevamente, parece que se cortó. ¿Ahí sí o no? Ahora sí, ahora sí. Me desaparecieron, yo creo que fui yo. Nos desaparecimos y volvemos de nuevo. No, lo que comentamos en el fondo, claro, es interesante esta lectura que hemos tratado de armar con Lavero y al invitar a Alberto y a Rocío, por el hecho de establecer estos procesos de cuestionamiento, ¿no? Permanente, en ese caso, ¿no? Y de alguna forma también como interrogar nuestra propia manera de ir construyéndonos al respecto, ¿no? O sea, yo no sé, yo voy a compartir algo personal y por lo menos para mí es como parte de un cierre. Hay ciertos aspectos creativos de la persona de manera individual que nunca se van a poner en relación. Y eso es un poco llevarse la tarea como para la casa. Pero cuando tú estableces un proceso de bidireccionalidad, en este caso con estudiantes, permite ficcionar una realidad. Y hoy día, más que nunca, se necesita ficcionar esa realidad. Es muy bonito lo que comentan ustedes hacia Javiera, hacia Gabriel, la Eva, ¿no es cierto? Y Sergio. Hoy día, lamentablemente, como les digo, no está Jimena. Jimena especula sobre el ámbito del patrimonio en Valparaíso, a partir también de una idea de Oscar, que es nuestro profesor de memoria, donde le dijo, bueno, ¿por qué no haces un proyecto dentro del proyecto? Y empieza a hacer unos modelos muy extraños, que ya en algún momento lo van a ver, sobre unos detalles de los detalles, empieza como a hackear el patrimonio, que es muy interesante, pero que tiene que ver con esa búsqueda, como que es como una situación multiescalar, ¿no es cierto? Entonces, claro, es la interrogación sobre los sistemas de representación sobre un campo de la estética investigativa. Y eso genera un lenguaje, y ese lenguaje requiere urgentemente, ojalá que todos tuviéramos una caja de herramientas, como un gran repertorio, para tratar de ser autónomos, en cierto sentido. Así que, nada, como bien comentan ustedes, le agradezco mucho. Ha sido una sesión muy, muy interesante. Hemos estado 2 horas aquí, sentados frente a la pantalla, y eso es harto. Hay algunos que se quedaron con el pelo blanco, así como Alberto, ya con el pelo blanco.
Así que nada, pues, eso por ese lado. Berito. Sí. Bueno, solo me queda como agradeceros esta conexión de puertos. Bueno, yo que vengo de Alicante, José que viene de Valparaíso, ustedes que vienen de Madrid, como que de repente se van conectando como puntos disidentes o críticos, ¿no? de producción y destacar sobre todo de nuestros estudiantes el valor que tiene el hecho de estar acabando en una escuela súper periférica, privada, súper encorsetada y de repente como con toda la no sé, como el afecto, la disidencia, la autonomía, cada uno ha podido sacar un poco su manera de hacer arquitectura, ¿no? De pensar arquitectura. Y eso es lo que yo destacaría de las cuatro presentaciones de hoy día. Súper. Eso. Muchas gracias, muy amable, Alberto y a Rocío. Nos vemos en la próxima. Yo destacaría algo más. Yo destacaría algo más, que es que todo esto se ha hecho encerrados. Bueno, no sé cuán encerrados han estado. Mucho. Pero digo que decían que empezaba ahora mismo la cuarentena salvaje en Valpo, ¿no? Pero que hay un factor que yo creo que es muy potente, que es como el encierro. Nosotros en España hemos estado encerrados 10 semanas, 15 semanas. Todo parece que va a salir bien y como que está liberándose muy rápidamente con una amnesia bestial, para bien y para mal, ¿no? O sea, como que la sensación de agobio y de encierro que hay se está disipando muy rápidamente, lo cual también conduce a que no haya ninguna precaución. Pero que manifiestamente este encierro explota las condiciones de hogar, ¿no? De hogar y de familia. Decía María Galindo, la mujer de Mujeres Creando, que no es raro que el encierro se haya basado en dos cárceles tradicionales de las mujeres, el hogar y la familia. Y ella invitaba a que te encierres con quien quieras, con tu familia, con tu amante, que te encierres en el trabajo, en la galería, en el estudio, ¿no? Que salgas de las dos cárceles. Me parece que en ese sentido es muy interesante cómo estos 4 trabajos, y supongo que todos los demás que están presentándose, toman la noción de hogar de una manera mucho más amplia. Salen de las paredes de su casa para tomar como un territorio, yo creo que es algo muy específico de Chile, sí. Una vinculación del territorio muy amplia, muy diversa, muy holística y muy compleja, que creo que debemos aprender todos, vamos. Me parece que es muy... Yo me llevo esa idea, ¿no? Como de el hogar es mucho más que tus 4 paredes. Sí, decía una Pero bonito, que... Alberto. Mola. Así que nada, os invitamos a la próxima si todo sale bien. Y sí, como yo cerraría con las palabras que leíamos hace poco con Gabriel, ¿no? Que decían que en América Latina de la casa se salta al continente, ¿no? Como que de repente hay esa mirada como territorial de golpe, ¿no? De repente sobrecoge, ¿no? De repente saltas de una piedra a un océano gigante, ¿no? Así que ánimo con los encierros a todos y a todas, lo que nos queda de cuarentena. Ustedes saliendo, nosotros entrando. Y nos vemos en la próxima. Sí, nos vemos. Bueno, invitarlos a todas y a todos. Vamos a estar el próximo lunes, 12:30, la última sesión de la cuenta final. La Alejandra Celedón, la Achu y la Dani van a estar ahí afilando los cuchillos porque ellos sí que se juegan, ahí están así. Ahí sí que está Así es, muy bien. Un abrazo, muchas gracias, Rocío, muy amable por esa presentación. Muchas gracias por vuestro tiempo. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias. Siguiendo. Muchas gracias, que estén muy bien. Gracias por viendo. Chao. Chao. Gracias.